he escuchado este podcast, me han dado ganas de pararme en el andén, mandarlo todo a la mierda, ponerme a leer, salir de casa 2 meses más tarde. En algún lugar de un gran país. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo a Alejandro de León en el podcast para hablarnos de muchas cosas como sus libros favoritos, sus 2 proyectos, si tiene pensado escribir algún otro libro. Alejandro, para empezar te quería preguntar, darte la bienvenida y preguntar o decir que te definas un poco para quien no te conozca. Genial, bueno, millones de gracias por la oportunidad, encantado de, como a todo el mundo, encantado de hablar de mis cosas, ¿no? Yo estudié empresariales, tengo un máster en filosofía y otro un MBA, o sea, en business. Ahora estoy intentando aprender a programar, es un poco el aprendizaje en el que estoy y probablemente empiece el doctorado en filosofía pronto si todo sale bien. Luego te cuento porque tiene que ver con los libros. Eso a nivel, digamos, educativo. A nivel profesional, bueno, pues llevo ya 12 años emprendiendo. Tengo una empresa que se llama Anima, que básicamente debajo de esta empresa realmente hay 4 proyectos, aunque haces bien en decir 2 porque yo me dedico fundamentalmente a 2, pero hay 4 proyectos debajo de la holding que yo monté de empresas. Y es una holding, digamos, de impacto social. O sea, intentamos montar empresas con ánimo de lucro y que tengan un impacto social también y que mejoren la vida de la gente. Y luego como hablamos en la última vez, pues mis referentes a nivel filosófico es Antonio Escotado y a nivel, digamos, de literatura es Borges, ¿no? Soy un loco de la lectura y de la filosofía, así que muy agradecido de estar aquí y compartir este tiempo. Explícanos un poco tus 2 proyectos principales, ¿no? MyCrowd. Básicamente, Mi Crowd o My Crowd, damos créditos a mujeres pobres en Latinoamérica, esperando que nos repaguen, ¿no? O sea, lo que intentamos es, digamos, apoyar a emprendedoras. Hemos apoyado unas 15.000 a día de hoy. Y son créditos como de $1.500 más o menos, de media, y a tipos de interés muy bajos comparados con la competencia. Cuando digo muy bajos, obviamente a todo el mundo en España le resultan muy altos, ¿no? O sea, prestamos al 30%, pero claro, la competencia nuestra presta al 85%, ¿no? Entonces, al final, pues las mujeres siempre quieren venir con nosotros, ¿no? Entonces, le damos este crédito a un año e intentamos que monten el negocio y obviamente que repitan, ¿no? Porque cuando ya repiten, pues el riesgo del crédito es muy bajo, ¿no? O sea, es un proyecto muy de retención. Perdona que te interrumpa. Claro, también hay que tener en cuenta la inflación, ¿no? A esos Sí, total. Y de hecho o sea, nosotros tenemos zonas donde si podemos prestar en dólares, prestamos en dólares y nos quitamos el riesgo moneda. O sea, hay maneras de mitigar este riesgo. Claro, porque queréis sobrevivir también. Claro, Obviamente ayudar y sobrevivir. Porque si total, ayudas, pero en un año ya no puedes seguir con el proyecto, al totalmente. final, ¿no? Mejor ayudar muchos más años, ¿no? Que en solo un año estar en bancarrota y no poder ayudar. Es que Claro. además te juro que creo mucho en lo que has dicho tú. O sea, creo mucho en que hay que montar empresas sólidas que piensen mucho en el largo plazo, pero yo soy muy fan del lucro, ¿eh? O sea, es decir, o sea, el otro proyecto que te voy a contar, casualidad, que es sin ánimo de lucro, pero de los 4 proyectos es el único que no tiene ánimo de lucro. Eh, pero sí creo en el lucro. Hay una frase de Hayek que a mí me encanta sobre el lucro que dice: el lucro es el agradecimiento que un desconocido hace por tu esfuerzo, ¿no? Y creo que tiene mucha razón, ¿no? O sea, trabajamos como muchísimas horas para poder ofrecer un préstamo muy barato para la mujer y digamos que el lucro, que es el dinero que yo gano cuando la mujer me repaga, pues es lo que me merezco por haber trabajado tan duro, ¿no? Entonces, yo creo en un mundo en el que casi todas las empresas o todas sean sociales, ¿no? O sea, sociales quiero decir que mejoren la vida de la gente. O sea, no me hace falta como te digo, que sean ONGs, ni que donen los beneficios, ni nada, sino que las empresas estén muy centradas en mejorar la vida de la gente. ¿Qué ocurre? Que la realidad es que cuando miras cómo es el mundo, ya te das cuenta que el mundo, que casi todas las empresas mejoran la vida de la gente, aunque sean con ánimo de lucro, ¿no? O sea, demonizar a las empresas y a los empresarios para mí es un craso error porque realmente no beneficia a nadie cuando demonizas Ujú. al empresario, en mi opinión. Y un país que demoniza al empresario es un país sin futuro. Explícanos, por favor, tu segundo proyecto, tu librería, ¿no? Sí, el segundo proyecto es una librería, como te digo, sin ánimo de lucro,
que básicamente cada persona elige lo que paga por los libros. Tenemos una librería online y 2 físicas, y es un proyecto, pues como ves, muy sencillo, en el que mucha gente nos dona libros, editoriales también nos donan y librerías. Entonces hay libros de primera y de segunda mano. Fundamentalmente hay más de segunda mano porque la gente lo que hace es, amantes de la lectura, muchas veces nos donan estos libros para que los libros tengan una segunda oportunidad y que haya una persona que los lea. Y si no son, en este caso, amantes de la lectura, pues es gente también que es, oye, se ha muerto mi tía, te dono 1000 libros, ¿no? Lo que sea. Ujú. Tanto online como físicos. Bueno, la recepción de los libros solo es física en Madrid y el envío es a toda España. Ujú. O sea, para donar solo se puede en Madrid, pero para en Para la compra. tulibrería.org, sí, tulibrería.org, se puede comprar y tú eliges lo que pagas por el libro. En la parte online tenemos un mínimo, pero un mínimo de 1 euro, pero básicamente es por cubrir el coste del envío y tal. Pero bueno, la oportunidad es buenísima, obviamente, porque cualquier libro a 1 euro es una buena compra, ¿no? Entonces, ¿por qué monté este proyecto? Es un proyecto que tiene 10 años, que cumplirá 10 años en septiembre. Lo monté post-crisis de 2008, vi que estaban cerrando muchas librerías y la verdad que vi la oportunidad de montar un proyecto bonito y decirte que es que además yo creo mucho en la lectura porque nos hace más productivos a nivel laboral y más éticos, ¿no? O sea, al final, obviamente ya si te lees Mi lucha de Hitler, pues no te hace más ético, pero en general, ¿no? O sea, el 90 y te diría 99% de los libros te hacen más productivo y más ético. Y al final la realidad es que cuando analizas una sociedad, o sea, al final las sociedades cuando son más productivas y más éticas, pues evitan el sufrimiento de mucha gente, ¿no? Obviamente, estoy diciendo un topicazo, pero es así. Entonces, bueno, por eso monté el proyecto, básicamente. Muy bueno, muy buen proyecto. ¿Y de dónde viene entonces este amor por los libros? Pues mira, la verdad que yo soy un lector, digamos, tardío, como dijo Salvador también. Yo soy parecido a Salvador en eso, en el otro podcast vuestro. Yo empecé antes en el cine que en la lectura. O sea, leí una etapa muy de pequeño, digamos como de los 12 a los 17 leí. De los 17 a los 22 dejé de leer y a partir de los 22 empecé a leer pues más o menos un libro a la semana, o sea, compulsivamente, ¿no? Pero sí que es verdad que tuve la suerte que de los 17 a los 22 me vi todo el cine habido y por haber, ¿no? Obviamente especialmente 80s y 90s, que son mi época, pero también he visto muchísimo cine clásico. Y hay una cosa muy bonita, yo estuve con un profesor de literatura y de la Complutense y le dije, oye, tengo una hija, ¿cómo puedo hacer para que le guste leer? ¿No? O sea, porque me haría mucha ilusión que a ella le gustara leer. Y el tipo me dijo, tú asegúrate de que le gusten las historias, que leer viene después. ¿Sabes? O sea, asegúrate que le gusten las películas, o sea, que empiece por las películas. El tipo me dejó muy tranquilo, porque claro, los niños muchas veces empiezan por las películas, ¿no? Entonces yo creo que a Ujú. los niños no hay que meterles con calzador que se pongan a leer desde bien pequeños, sino que lo que puedes hacer es que empiecen por, pues eso, las películas que hay ahora, que son estupendas, o sea, Coco es un peliculón, Encanto es otro peliculón, y todas estas, y luego terminarán leyendo, ¿no? Entonces a mí me pasó un poco eso. Lo primero que me gustó fueron las historias y luego ya pues vas al libro. Pasas de potencia a acto. En mi caso, a mí desde pequeño me leía a Así, mi fíjate. madre. Cada noche me leía a mi madre, entonces yo tenía muchas ganas de aprender a leer. Pero en realidad es lo mismo, cuando te lee también me lo dijo el profesor, ¿eh? O sea, me dijo, tú lee, cuéntale historias y tal, o sea, que ella sienta como que no hay límites en la imaginación y ella se imaginará que alguien ha escrito algo que tenía en su cabeza, ¿no? Entonces, lo que dices de tu madre, O sea, no creo que es algo de lo que nos debamos de preocupar. Es algo innato en el ser humano, ese ya, amor a las historias y entender muchas cosas a través de la historia y sí, sí, hacer sí, cherry picking, que a veces una historia pues a lo mejor no es la realidad, ¿no? sí, sí, Pero sí. Hablando de lo del cherry picking, sabes que Borges, que es como te digo mi maestro aquí, o sea, el que más adoro, Borges era súper fan del cherry picking, o sea, decía, no dediquéis ni un minuto a un libro que no os guste, ¿sabes? O sea, dejadlo, si no os gusta el libro no sigáis. sí, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero me refiero al cherry picking para aprender, ¿no? Una historia no significa, ¿no? Que a ti, por ejemplo, se te haya roto tu coche de la marca X, no significa que ese coche sea malo. Luego mira las estadísticas y a lo mejor es que has tenido mala suerte. Me Total, refería a total, eso. También muy de acuerdo. Si no te gusta un libro, al siguiente. Mira que hay libros y libros. O sea, es total, que... total. Y bueno, y dinos algunos de tus libros favoritos, algunas recomendaciones o los que más te hayan marcado, ¿no?
Hombre, sí, pues te cuento los que más te voy a decir como 10 que me han marcado, a ver si se me ocurren rápido. El primero que leí fue La historia interminable y me encantó. La verdad que Ujú. Michael Ende es top. Además, me pasó una cosa graciosa porque uno de mis mejores amigos una vez hablamos de cuál era su primer libro y era el mismo. Entonces, como que mi generación empezó ahí, ¿no? Entonces, ese libro es precioso, la verdad, y lo que hablábamos antes, ¿no? Como que te saca de los límites de tu imaginación, ¿no? O sea, a mí me encanta, yo ahora tengo 3 hijos y me encanta porque mi hijo mediano, como que en su mundo solo hay 20 personas, ¿sabes? Y me encanta, ¿no? O sea, él te habla y te habla de mí, de mi mujer, de sus 2 hermanos, de sus abuelos, un amigo del cole, su profesora y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que te lees la historia interminable y esos límites van haciéndose más grandes, ¿no? Entonces, este me marcó un montón y me encantó. Cien años de soledad me vuelve loco. De hecho, de García Márquez me he leído todo directamente. O sea, García Márquez lo cogí un verano y me lo leí todo. O sea, Vivir para contar, la que es su biografía, la primera parte, luego la segunda se murió, es buenísima. Amor en tiempos del cólera. El coronel no tiene quien le escriba, que son 100 páginas y es un libro espectacular que recomiendo que todo el mundo que nos esté escuchando que se lo lea esta tarde, si no se lo ha leído. Luego, la tercera recomendación sería El discurso fúnebre de Pericles, 17 páginas, también lo recomiendo para esta tarde, que es como, digamos, donde se inicia la democracia, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, también el Laques de Platón, que habla sobre la valentía. Sócrates habla sobre la valentía y me parece una burrada de libro. La política de Aristóteles o Ética de Nicómaco, también lo recomendaría un montón, que sería el quinto libro. De hecho, Escotado lo recomendó muy bien, lo metaforizó muy bien una vez. Dijo que Aristóteles era como un viajero en el tiempo que había venido a explicarnos cómo iba a ser el mundo, pero lo había hecho 2300 años antes, ¿no? Y Ética Nicómaco es eso. Caos y orden de Escotado, el sexto, el Aleph de Borges, el séptimo, el manantial de Ayn Rand, el octavo. Pues mírate, hay uno muy bonito que se llama El cartero de Neruda, aunque Neruda me cae fatal, pero El cartero de Neruda es un libro súper bonito. Y luego Romancero Gitano, por ejemplo, me encanta, El Quijote me encanta, bueno, pues ya me he pasado de los 10. Pero sí, esos serían los libros que más me han influido, o al menos de los que me acuerdo ahora mismo, ¿sabes? Al final, Ujú. si me pongo 5 minutos, te saco 100, 100 que me han Por influido. supuesto. No sé si es que soy una persona muy, que le influyen mucho las cosas, pero la verdad que hay libros que cierro el libro, la última página, y siento que soy una persona diferente a la que era antes, vamos, sin duda. Yo igual, básicamente. Es bonito, ¿verdad? O sea, es bonito pensar que cómo El has poder de cambiado, los ¿no? libros. Sí, o sea, yo recuerdo cuando leí, fíjate, el Centeno, El guardián entre el centeno, me acuerdo o sea, el libro no me gustaba tanto, pero yo me estaba dando cuenta que yo estaba cambiando mientras lo leía a la vez que cambiaba el protagonista, o más bien más bien el protagonista cambiaba antes que yo. Y era bonito el proceso de que cambiáramos los dos a la vez, ¿sabes? Ay, ¿sabes un libro que me vuelve loco también? Perdona, es que hemos abierto una caja de Pandora, pero ya paro. La conjura de los necios me encanta. La verdad, me parece un librazo. O sea, me parece el Quijote. Digamos, el Quijote se ha escrito 3 veces, o 4 si metemos la Odisea, o más bien la Odisea se ha escrito 3 veces si empezamos por la Odisea. La Conjura de los Necios, Cien años de soledad y el Quijote para mí es lo mismo, ¿sabes? Es el mismo viaje y es espectacular. ¿Y qué libro es el que has regalado más? Porque seguro que tú has regalado muchos libros. Joder, yo regalo compulsivamente. Pues tío, te va a sorprender el que más he regalado, pero el que más... Yo soy agnóstico, pero el que más he regalado es una encíclica de Ratzinger, que se llama Caritas in Veritate, que lo acabo de regalar hace un mes a una muy buena amiga mía, y le ha encantado. Es un libro de 100 páginas, aparte yo creo que está financiado como subvencionado por el Vaticano, o sea que es baratísimo, no sé si vale en plan 7 euros o algo así. Y es un libro espectacular. A mí es que Ratzinger me encantaba porque digo, a mí la Iglesia Católica no me gusta mucho. Pero, joder, que llegara un tipo y que les quisiera poner firmes me pareció un movimiento histórico, ¿no? Además es que llegó entre dos papas que han sido mucho más rockstars, ¿no? O sea, Juan Pablo II y el de ahora, ¿no? Y Francisco. Y este tipo lo que quería era sentar unas bases muy sólidas e intentar hacer un catolicismo más potente, más creyente, menos social y más religioso, ¿no? Y creo que eso evitaría el sufrimiento de un montón de gente, ¿vale? Eso sería la primera razón. Y la segunda es que el tipo es muy capitalista. O sea, a mí me encanta, o sea, me encanta que no es un papa que enfrente, digamos, el comercio con la fe. Y claro, a mí el comercio me parece la herramienta total para traer la paz a los países, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso he regalado mucho esta encíclica, ¿no? Porque hay muchos prejuicios con papas
y hay unos papas que sí y otros que no. Y la verdad que este era un filósofo, ¿sabes? Y al final la filosofía tiene esa parte de enjundia por detrás y de sustancia que para mí no tiene ni Juan Pablo II ni por supuesto Francisco. ¿Y qué libro regalarías a tu peor enemigo? Hombre, mi lucha de Hitler me lo he leído este año, por ejemplo. Así que ese podría. La verdad es que, la verdad es que se disfruta porque es un grillao, ¿no? Entonces al final, claro, leer a los grillaos se disfrutan. Pues hay libros de la generación Beat malísimos, la verdad. Así que igual a mi peor enemigo le regalaría uno de la generación Beat. ¿De la generación Beat? O sea, típicos On the Road y todos estos, ¿sabes? O sea, On the Road no está medio bien, pero hay algunos malísimos. Hay algunos libros de Burroughs malísimos, que otros están bien. ¿Y tu editorial o editoriales favoritas? Pues mira, tengo una editorial con amigos. Así que esa es mi favorita. Se llama Fin de Raza, porque la montamos la editorial con colegas y dijimos, venga, vamos a ir publicando libros y si en algún momento hay alguno que publiquemos y que no vendamos ni uno, Fin de Raza, ¿no? O sea, se acabó la editorial, así que le llamamos Fin de Raza. Pues editoriales que me gustan mucho, pues mira, Aristas Martínez, que es una muy pequeña, que está haciendo cosas súper top y que todos los libros que edita son buenísimos. Salto de página, todos los libros que edita son buenísimos. Ujú. ¿Y qué libros tiene tu editorial, Fin de Raza? ¿Hace cuánto que lo montasteis? Nada, hace 3 años, así con amigos. Ujú. Tenemos 2 libros, tenemos una antología de cuentos distópicos. O sea, mira que en mi vida soy bastante filántropo y confío en el ser humano un montón, pero las distopías me encantan, ¿no? Esto de se va a acabar el mundo y Sí. Skynet y Terminator y tal. Entonces tenemos una antología de textos distópicos que se llama Futuros Negativos. Y luego el segundo es un libro de John Bilbao, que a mí John Bilbao me encanta y tuvimos la suerte de que tenía ahí una novela y se la publicamos, que se llama El regreso del Ircocervo, y es un libro como, digamos, de terror mitológico. Es como un cuentecito de terror mitológico con unas ilustraciones súper chulas y tal. ¿Y estás pensando escribir algún nuevo libro? Porque no lo has dicho, pero tú escribiste un libro para hablando, ¿no? De tu proyecto de MyCrowd. Sí, pues mira, te voy a contar la historia del libro. Pues escribí 40, o sea, cuando empezó la cuarentena, el primer día de cuarentena me entró un ataque de hiperactividad y como tenía menos trabajo y nuestro negocio estaba parado, pues le dije a mi mujer, pues mira, es la oportunidad, voy a escribir 40 cosas que me haya enseñado mi crowd. Y escribí 40 lecciones sobre capitalismo e innovación social, ¿no? Entonces, bueno, pues escribí pues cómo las mujeres me enseñaron a estas mujeres pobres en Latinoamérica, pues me enseñaron lo bonito que era el comercio y todas las ventajas que traía, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo todo este amor que tengo por el capitalismo me viene de haber conocido tanta gente pobre, ¿no? Y que ellos son los verdaderos fans del capitalismo y me han convertido a mí en un fan detrás. Entonces, ese es el libro y escribí 40 y la verdad que me lo publicó una unión editorial y súper agradecido. Y a tu pregunta de si estoy pensando en escribir, pues mira, estoy pensando en hacer mi doctorado, pero creo que se podría convertir en un libro y quiero hacer una comparativa entre Sherlock Holmes y Sócrates. ¿Cómo? Sí. Pues tío, me encantan los dos, la verdad, y quiero hacer una investigación de cuánto se parecen y cuántas diferencias hay, ¿no? O sea, al final, pues método inductivo, método deductivo, sobre todo este pensamiento socrático o sobre la mayéutica de Sócrates y cómo intentar buscar la verdad a través de preguntas. Al final no es diferente a lo que hace Sherlock Holmes, ¿no? Y Sherlock Holmes obviamente tiene mucha más enjundia de lo que podría parecer. O sea, Sherlock Holmes no es solo no son los dibujos animados de un tío que va y es muy creativo, sino que hay Mm, algo por detrás, ¿no? ujú. Los libros son buenísimos. Son buenísimos, ¿verdad? Sí, sí, a mí me encantan. Y luego, sobre todo, que los dos tienen a su Watson, ¿no? Porque Sócrates tenía a Platón y este tío tiene a Watson, ¿no? Qué Entonces, bueno. bueno, pues al final, sí, porque Watson al final, ¿qué es? Watson es un tío que mastica el caso de Sherlock Holmes y te explica cómo lo ve desde sus ojos, pero en realidad no tiene por qué ser los ojos de Sherlock Holmes. O sea, él te explica cómo lo ha visto él, pero él en realidad no está en la cabeza de Sherlock Holmes. De hecho, muchas veces a él le sorprenden, otras veces él le apoya, otras veces él se equivoca, otras veces él le recomienda, que es un poco lo que pasa con Platón también y Sócrates, ¿no? Que no sabes dónde empieza Platón y acaba Sócrates, ¿no? Y con Sherlock Holmes pasa una cosa parecida. Entonces, bueno, la verdad que todavía no tengo pensado cuál va a ser mi conclusión, pero sí que es verdad que quiero que ese sea mi doctorado. Entonces, la verdad que cuando presenté mi tesis
de máster. La profesora me dijo que si quería hacer un doctorado y le dije que no, porque quería empezar a hacer la carrera, porque ahora con Bolonia puedes hacer el máster antes de la carrera. Entonces me puse a hacer la carrera, pero he pensado, joder, ya tengo un tema que me apasiona, dos personajes súper interesantes, uno es ficción, otro no es ficción, y bueno, pues voy a ir por ahí. Entonces a ver si me lo aceptan. La verdad que igual es demasiado pop y, y llegan en la UNED y me dicen que me vaya a la mierda, pero en principio ese quiero que sea mi doctorado. ¿Y cómo compaginas todo esto? De estar con la carrera, de estar con 3 hijos, de estar con un montón de empresas. Ya, pues mira, la verdad que me tomo cada día como si fuera el último y me pregunto cada día si mañana me fuera a morir, si me dedicaría a lo mismo. Entonces, bueno, pues haciéndote esa pregunta, pues, pues sacas más tiempo, ¿sabes? Soy bastante hiperactivo y soy eficiente, ¿sabes? O sea, como que todas las horas que dedico a trabajar las dedico a trabajar y todas las que dedico a estudiar filosofía las dedico a estudiar filosofía. Y creo que eso es un poco, o sea, mi filosofía es vivir los días como si fueran horas digamos, y las horas como si fueran minutos, ¿sabes? O sea, como intentar aprovechar cada minuto del día, ¿sabes? Ujú. Obviamente, digo, hay días que no hago nada también, pero pocos. Ok. ¿Y a quién te gustaría que invitáramos aquí? ¿Alguien que conozcas y que le guste mucho leer? Sí, yo invitaría a un amigo y una persona, una de las primeras personas que admiré en mi vida, que era un compañero de clase y que seguimos siendo amigos, gracias a Dios, que se llama Carlos Pitillas y que es profesor de psicología y escritor. Tiene un libro que se llama Ruidos Blancos y Soy lo que me persigue, dos libros que ha publicado además este año. Uno es de terror y cine y otros son cuentos suyos, así que tiene un montón de contar, una persona muy leída, muy reflexiva, y te lo quiero recomendar porque es súper fan, o sea, de cómo haces el podcast. Le encantó el podcast con Salvador y de hecho tengo un audio suyo, se lo mandé y le dije, tío, te va a flipar este podcast. Y me contestó una cosa que yo creo que es súper bonita. Me dijo, tío, he escuchado este podcast, me han dado ganas de pararme en el andén, mandarlo todo a la mierda, ponerme a leer, salir de casa 2 meses más tarde Qué bueno. y irme a una librería, coger los libros de los que ha hablado Salvador que no tenía y leérmelos. Entonces cuando me dijo eso y pensé que yo también tendría que recomendar a alguien, pensé en él, ¿no? O sea, es el mejor homenaje a un super fan, ¿no? Un tío que quería pararse en un andén cuando le mandé el podcast y ponerse a leer. Sí, 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 ese es el objetivo, ¿no? Del podcast, que más gente lea, ¿no? Transmitir esa pasión, ¿no? Pasar la pasión y una pasión buena, que hay pasiones que son muy buenas y que tienen que ser contagiosas. Pues muchísimas gracias por haber venido, Alejandro. Nada, a ti por la oportunidad, un placer y cuando quieras repetimos. Estoy a la orden para repetir cuando lo necesites. Perfecto. Pues hasta la próxima. Muchas gracias, abrazos.